Sí, se puede ver. Ya. A ver, del diodo Zener, esa parte ya les he enviado, pero les voy a repetir nomás para que puedan hacer su ejercicio. El diodo Zener ya va cambiando, digamos, su simbología. Además, es un diodo que puede servir tanto como como un circuito cerrado o como una fuente de voltaje. Aquí estamos viendo. Un ratito. Me están pidiendo ingresar todavía. Ya. Este es un diodo que se puede usar como un diodo normal o como una fuente de voltaje. ¿Qué estamos viendo? Tiene la simbología, ahí cito, con dos patitas, como un diodo son dos patitas. Características importantes a tomar en cuenta. Si la corriente está entrando por el ánodo, el diodo funciona como un circuito cerrado, como estamos viendo aquí. Si está entrando por el cátodo, funciona como una fuente de voltaje. Ahora, la fuente de voltaje, ¿cómo se polariza? Donde está la rayita es la parte positiva y donde está el triángulo es la parte negativa. ¿El diodo Zener se puede llegar a abrir? Sí, se puede llegar a abrir, pero tienen que estar bajo determinadas circunstancias. ¿Como cuáles? Digamos que la corriente sea muy baja. La corriente que está entrando de aquí, de la fuente de voltaje, sea menor a la corriente del diodo. En aquí le estoy remarcando. Solo en esos casos se puede llegar a abrir. Ahora, ¿esos casos se pueden presentar? Sí, se pueden presentar, pero son raros. Normalmente, los ejercicios que nos van a dar va a ser con el diodo o como que funcione como un circuito cerrado o que funcione como una fuente de voltaje. En estos dos casos. Ahora, sus aplicaciones. Tiene las siguientes aplicaciones. Puede ser como un regulador de voltaje o como puede ayudar a recortar y cambiar de forma de la onda o conformar una onda. Ahora, con el INGE ustedes lo han debido ver el circuito regulador de voltaje. Han debido deducirlo, hacerlo. Yo en este caso lo voy a usar directamente a las fórmulas. ¿Por qué? Porque el INGE al momento de dar, digamos, los ejercicios ya no les va a pedir despejar nada, o sea, directo tienen que ustedes reemplazarlo. Ahora, esto es lo que yo he enviado al grupo de lo que está en YouTube. No sé si lo han visto. Ahora, si no lo han visto, pueden verlo. En aquí son unos ejercicios, pero yo les voy a explicar de estos otros, porque estos recién voy a mandar. Ahora, esta se ha cambiado, ¿no? De pantalla, porque a veces sabe colgar al momento de cambiarlo. Ya, nadie dice nada, entonces voy a asumir como que sí todos están viendo la otra pantalla. Ahora, en aquí nos pide sacar el rango de RL y RL máxima y mínima. Sus fórmulas ya les he mandado. Un éxito. Un poco ya, éxito. Esto de ustedes aquí, este circuito es general. Esto cópienlo y copien la fórmula. Solo va a ser reemplazo. Ahora, en aquí, ¿qué nos dice? Nos da un voltaje de entrada de 25 voltios. Nos da un voltaje de Zener de 8, una resistencia R de 460, una potencia de Zener de 100 miliwatts
y reemplazo. Mi RL mínima aquí es igual a la resistencia por el voltaje de Zener sobre el voltaje de entrada menos el voltaje Zener. Reemplazo datos y aquí me sale a 216,47 ohmios. Mi RL máxima es igual al voltaje de Zener sobre el voltaje de entrada menos el voltaje de Zener sobre la resistencia menos la potencia Zener sobre el voltaje Zener. Estos datos, como ya les dije, el ingeniero directo les va a dar. En el examen también que les he mandado de mi semestre han debido ver, está directo. Ahora, en aquí el Inge a veces dice en graficar. Entonces, en aquí, ¿qué va a hacer? En la gráfica va a ser igual al voltaje de Zener versus la resistencia RL, donde mi voltaje de Zener va a ser una constante de 8 y la resistencia va a ser la resistencia mínima y más alejadito la resistencia máxima. Solo es eso, esta parte de la RL y BI. Ahora, en aquí, ¿qué nos pide más abajo? Sacar el rango de BI, donde BI es variable y RL es constante. Nos piden su voltaje de entrada mínimo y nos piden su voltaje de entrada máximo. Sí, nos dan los datos. Si la resistencia, esta resistencia de aquí, con R nomás está denotado, es igual a 920, mi RL es igual a 1.5K, mi voltaje de Zener es 12, mi potencia de Zener es 200 miliwatts. Reemplazo en la fórmula. Voltaje de Zener es igual a... No, sí, voltaje mínimo de entrada es igual al voltaje de Zener multiplicado por la resistencia RL más R sobre el RL. Reemplazo datos, saco, me sale 19,36 volts. Ahora, mi voltaje de entrada máximo es igual a la resistencia por la potencia de Zener sobre el voltaje de Zener más el voltaje de Zener sobre la resistencia L más el voltaje de Zener. Reemplazo datos, me sale 34,69 voltios. Ahora, en aquí para graficar ya también va a ser, es el voltaje de Zener, que está en la de cuenta de Y, versus el voltaje de entrada, que va a ser BI. Reemplazo todo eso y eso nomás, es, digamos, BI y RI. BI y RL, cuando les pidan sacar. ¿Esa parte de aquí me han entendido o no? O muy rápido. Rápido. De nuevo, compañera, por favor. De nuevo, ya. A ver, ¿el funcionamiento del Zener me han entendido o no? Esa parte de aquí. Otra vez, compañera. Sí, ya. Me han entendido entonces el funcionamiento del Zener. Entonces voy a explicar directo el ejercicio de Compañera, yo los rangos acabo mínimos de entrar. Ya. compañera, disculpa. Ahorita sí, A por ver. favor, si podrías repetirlo, si fuera tan amable. Ya. El Zener tiene como característica especial que puede funcionar como un circuito cerrado si en caso la corriente entra por su ánodo, como estamos viendo en esta parte de aquí, esta parte de aquí. Lo he graficado. Si entra por su cátodo, es decir, por donde están las tres rayas, funciona como una fuente de tensión. Ahora, si la corriente que llega a entrar de la fuente de voltaje es mínimo, entra en un estado de indeterminación, es decir, que se abre. Pero para que llegue a abrirse, la corriente tiene que ser, IZ tiene que ser mayor a la corriente de entrada. ¿Y cómo podemos saber la corriente del diodo Zener? Es igual a la potencia de Zener, que generalmente el ingeniero nos va a dar, sobre el voltaje de Zener. Ahora, estos casos se presentan, sí, pero son muy escasos, digamos. Por eso normalmente cuando el ingeniero nos da, digamos, en los circuitos, ¿verdad? 30 voltios, 40 voltios, entonces directo se lo toma como
o un circuito cerrado o una fuente de tensión. ¿Por qué? Porque generalmente vencen, o sea, digamos, la corriente que está entrando al circuito es mayor a la corriente de Zener. Entonces, es por eso que trabajamos con o circuito cerrado o fuente de voltaje. Ahora, sus aplicaciones son las siguientes. Puede funcionar como un circuito regulador de voltaje con casos de BI constante, RL variable o RL constante y BI variable. Con el ingeniero ustedes han debido hacer paso por paso. Yo en aquí directo les he anotado sus fórmulas. Esto lo van a copiar si en caso necesitan. Ya les he pasado al grupo de WhatsApp. Entonces, en aquí está lo que está en YouTube. Entonces, esta parte no lo voy a explicar porque ya lo he explicado. Más bien, he hecho otros ejercicios para poder explicar esta parte, que sería esto. Esta pestaña. En aquí nos pide sacar el rango de RL, ¿sí? Mi BI o mi voltaje de entrada es constante y es 25. Mi voltaje de Zener es 8. Mi resistencia es de 460. Mi potencia de Zener es de 100. Reemplazo en la fórmula que ya está en ahí. Directo es reemplazo y me sale 216,47 para mi RL mínima. Ahora, para mi RL máxima, igual es reemplazar en la fórmula. Me fijo que todos los reemplazos tienen una misma unidad y me sale 327,11. Ahora, si el ingeniero les dice graficar su rango, ¿qué tienen que hacer? En el plano Y ponen BZ y en el eje de X ponen RL. Sería BZ versus el RL. Voltaje de Zener va a ser constante, esto va a ser 8. En 216 ponen al lado izquierdo un mínimo y al lado derecho su máximo. Solo para graficar solo es eso. Ahora, para sacar el rango de BI, tanto máximo como mínimo, nos dan R900. R es la resistencia de entrada de aquí. Que reconozca. Aquí está. Es la resistencia, esta parte de aquí. Este circuito que he dibujado aquí es un circuito general. También ya lo he aclarado en el PDF. Ahora, reemplazan las fórmulas, que también están en esa parte, y me sale a 19,36 voltios para su BI mínimo. Para su BI máxima, lo mismo, es reemplazar, solo que en esa vez para graficar el rango va a ser el voltaje de Zener sobre el voltaje de entrada. Gráfico su mínimo, su máximo y su máximo. ¿Esta parte me han entendido? Sí. ¿O no? Ya. Ahora, vamos a pasar a los circuitos recortadores y conformadores de ondas. Este es un ejercicio para que les muestre ya. Esto. Para esa parte nos dan una gráfica, una forma de onda. Nos dan el voltaje de Zener, nos dan su potencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que analizar por semiciclos. O sea, primero para el semiciclo positivo y luego para el semiciclo negativo. En aquí, la corriente del semiciclo, para el semiciclo positivo, no hay una fuente de voltaje que esté interrumpiendo, digamos, su camino aquí. Entonces, va a dominar nuestra fuente de tensión alterna, porque es la única que está. Cuando miren DFTA, domina la fuente de tensión alterna. Nuestra corriente va de positivo a negativo, va por este lado, así. ¿Qué vemos? Vemos que nuestra corriente está entrando por el cátodo del diodo Zener. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona como una fuente de tensión. Ahora, si vemos, están en sentidos contrarios, porque aquí está el positivo y el negativo de nuestro diodo, pero de nuestra fuente de aquí de 15, que está en sentido contrario, está de negativo a positivo. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Como están en sentidos contrarios, se van a restar. 12 menos 15 es igual a 3 voltios.
Esta partecita de aquí del semiciclo me han entendido porque es fundamental para que hagan su examen. ¿Puede explicar de nuevo, Uno. por favor? Ya. A ver. En aquí nos dan una fuente de tensión, ¿verdad? De que va de 30 a menos 30. Y en aquí se dan cuenta, hay una fuente en sentido contrario en 15. Esa fuente de aquí es esta. Es esta de aquí. Que va del negativo al positivo. Ahora, estamos analizando para el semiciclo positivo. Entonces, mi corriente va a venir desde positivo hasta negativo. No afecta esta fuente de tensión, ¿por qué? Porque en aquí es 30 y no está afectando en esta parte, en aquí. Es por eso que en aquí, cuando miren DFTA, domina la fuente de tensión alterna. Como mi corriente está entrando por el cátodo del diodo Zener, entonces se transforma en una fuente de voltaje. Y me va a dar 12. Ahora, como esto está yendo de sentidos contrarios, o sea, como esto está de positivo a negativo y este de negativo a positivo, mis voltajes se van a llegar a restar. ¿Qué va a ser? Más 12 menos 15 voltios me va a dar igual a menos 3 voltios. Esta parte me han entendido. Aquí, desde menos 15, desde 12 igual a 12 menos 15 voltios. ¿O no? El Ya. de FTA, que era Ahora, domina la fuente de tensión alterna. En aquí está explicado. ¿Dónde está? Les he mandado un documento donde está, no me acuerdo si está en el diodo Zener o en circuitos. A ver, un ratito. Aquí está, en recortadores y conformadores. En esa parte, yo lo he explicado. Está más explicadito en aquí. Eso igual de YouTube, pero aquí está. En esta parte, mira, domina la fuente de tensión continua. De aquí es directo lo que yo he abreviado. DFTC, DFTC es continua, si termina en A es alterna. Es abreviado nomás. En aquí ustedes pueden, si quieren, alargarlo, explicarlo mejor. Ese es DFTA y DFTC. Domina fuente de tensión alterna o domina fuente de tensión continua. Ahorita les voy a explicar por qué he hecho eso. Ya, estamos aquí. Para mi semiciclo negativo, ¿qué va a pasar? ¿Por qué estoy anotando esto? ¿Por qué? Porque mi corriente ya también va a venir en este sentido, de positivo a negativo, ¿verdad? Así. ¿Pero qué es lo que pasa? En este punto de 15, el voltaje en mi fuente de tensión continua es más alto que de la alterna. Es por eso que en aquí pongo domina la fuente de tensión continua en aquí. Entonces, como mi fuente de tensión continua es más alta que la alterna, mi corriente va. Es por eso que yo le he puesto. Ahora, esta parte de aquí del análisis de corrientes, ¿me han entendido o no? Ya. Entonces, en aquí, como está viniendo hacia este lado, como está viniendo hacia este lado, si se dan cuenta, igual va a entrar por el cátodo del diodo Zener. Entonces, ¿qué va a pasar? Ocurre el mismo caso. 12 menos 15 es igual a menos 3 voltios. Ahora, ¿qué pasa en mi análisis de entre T1 menor o igual a T menor o igual a T2? En esta parte, para este intervalo de aquí, va a dominar mi fuente de tensión alterna. ¿Por qué? Porque el voltaje llega a ser más grande que el del continuo.
Y como llega a ser más grande, entonces lo que va a pasar va a ser que mi corriente venga hacia aquí, tengo mi corriente de fuente de tensión continua. Pero como es más grande, entonces mi voltaje se va a tomar hacia este lado, de positivo a negativo también en sentido contrario. Y en aquí, ¿qué va a pasar? Como se está tomando hacia el lado contrario, mi diodo Zener ya no va a ser una fuente de tensión, ahora va a ser un cortocircuito. En aquí, esta partita de aquí es un cortocircuito. Y como ya no hay nada que, digamos, le reste o le cambie, mi voltaje de salida va a ser solamente igual a menos 15 voltios. ¿Eso me han entendido? Esa parte de aquí, el análisis entre T1 menor o igual a T menor o igual a T2, ¿o no? Ya, ¿Cuál era? ¿Cuánto es la alterna? ya. A ver, para el semiciclo positivo no hay dudas, ¿no? Para que le pase directo a esta parte de aquí, del semiciclo negativo. Ya. Ya. Entonces, para el semiciclo negativo, ¿qué es lo que pasa? Que en este punto de aquí de T1 y T2, si se dan cuenta, mi voltaje de mi fuente alterna es menor al voltaje de mi fuente continua. Entonces, en el momento de hacer yo mi análisis de corrientes, ¿qué va a pasar? Como esto es menor, este es más pequeñito, viene hacia este lado, de positivo a negativo. Pero como el que le está ganando es la fuente de tensión continua, entonces la mayoría de la corriente va a venir hacia este lado, aquí así. Y va a entrar mi corriente, como está dominando la fuente continua, por el cátodo del diodo Zener. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser 12 menos 15. Se repite este mismo primer caso, si se dan cuenta. Aquí 12, 15, entonces menos 3 voltios. Ahora, ya hemos hecho para este pequeño intervalo de aquí, de estito. Ahora nos falta qué pasa en este intervalo, de T1 hasta T2. ¿Qué va a pasar? En aquí, mi fuente de tensión alterna, en voltaje le gana a mi fuente de tensión continua. Entonces, ¿quién va a dominar? O sea, ¿cuál va a ser el más grande? Va a ser mi fuente de tensión alterna. Por eso en aquí yo le he puesto DFTA, que quiere decir domina mi fuente de tensión alterna. En aquí yo voy a tener una corriente que va hacia este lado, que va a ser pequeñita de mi fuente de tensión continua. Y la que está ganando es mi fuente de tensión alterna, que va a venir hacia este lado, polarizándose. Entonces, en aquí, ¿qué va a hacer? Mi corriente va a entrar por el ánodo del diodo Zener. Entonces, mi circuito se va a cerrar, va a ser como un circuito cerrado. Y como no hay nada, digamos, aquí que le está restando, entonces mi voltaje de salida va a ser igual a menos 15 voltios. ¿Me han entendido o no? Ya. Una vez hemos analizado esa parte, entonces ahora, ¿qué nos falta? Hemos analizado para este intervalo, entonces nos falta... a ver. A ver. Anotar. Entonces nos falta para esta parte de aquí. Ahora, en aquí, ¿qué pasa?
Nos falta desde T2 hasta 4. En este pequeño intervalo, ¿qué es lo que sucede? Vuelve a dominar la fuente de tensión continua. O sea, se repite este mismo caso que hemos hecho aquí. Por aquí. Entonces, mi corriente de la tensión continua va a ser más grande al de la alterna. Y en aquí vuelve a entrar la corriente por mi diodo Zener. ¿Qué va a quedar? 12 y 15. Restando va a ser 12 menos 15 es igual a menos 3. ¿Me han entendido o no? Sí, sí, pero en eso de arriba de los intervalos no entiendo Ya. mucho. ¿De cuál? Los intervalos de arriba. Ah, ya. A ver. En aquí yo tengo intervalos de... Esto es 2 y esto es 4. Ahora, en aquí yo le he puesto T1. Esto ustedes se van a dar, pueden poner otra anotación cuando, digamos, su voltaje, su fuente continua está chocando. Es por eso que yo he puesto. En aquí es de 0, menor o igual a T, menor o igual a 2. Es decir, para todo este intervalo. En aquí es desde 2, menor o igual a T, menor o igual a T1, porque en aquí ya se genera otro intervalo. Es por eso que yo le he puesto aquí esas notaciones. Ustedes pueden cambiarlo, digamos, T1 por, no sé, B1, B2 o lo que ustedes lo consideren conveniente. Ahora, para graficar, mi voltaje de B0 de T me da menos 3. Entonces yo voy a graficar desde 0 hasta 2 es menos 3. Ahora, desde 2 hasta T1 es igual a menos 3. Hasta aquí llega igual a menos 3. Ahora en aquí, desde T1 hasta T2 sube a 15. Yo no lo voy a hacer subir, digamos, así, sino directamente lo voy a hacer subir como una onda cuadrada, ahí. Luego vuelve al caso de menos 3 y así se repite el ciclo. Para su gráfica, ¿me han entendido? ¿O no? No, Una consulta. Sí. ¿Cómo sabemos con qué clase de fuente estamos trabajando? Si es continua o es alterna. Ya. En el circuito, mira, te he dado una fuente alterna. En el circuito te he dado una fuente continua. Ahora, en aquí, vos lo graficas. Aquí te da menos 15, entonces al lado contrario es menos 15. En aquí. Ahora, en aquí estás viendo, para el primer semiciclo, no hay ninguna fuente, entonces es la alterna. Ahora, en aquí tienes que ver cuál es más grande. Si en caso continua o alterna, tienes que ver aquí cuál es más grande. En este punto, para este pequeño intervalo, miras cuál estás ganando. En este pequeño punto, hasta aquí, más grande es tu fuente continua que la alterna, en cuestión de voltaje, porque va subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, en este punto, la continua está ganando. Ahora, hasta aquí es un intervalo. De otro colito lo voy a hacer. Ahora, de aquí, desde T2 hasta 1, miras que ya también empieza a ganar tu fuente de tensión alterna. ¿Por qué? Porque en este intervalo va a llegar a su voltaje pico, que va a ser de menos 30. Luego de eso vuelve a bajar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ganar? Tu fuente de tensión continua, porque mientras que está bajando tu alterna, tu continua sigue 15, 15, 15, 15. ¿Me has entendido o no? Sí, uno más. Ya. Eso es lo fundamental de circuitos, digamos. De análisis de circuitos. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio de aquí. Ahora, en aquí también mi fuente de tensión está en el lado positivo. En aquí, ¿qué es lo que pasa?
te dan un diodo normal, te dan un diodo Zener y te dan un voltaje de 10. Este es del examen, creo, algo parecido. En aquí, para el primer semiciclo, ¿qué está dominando? Está dominando tu fuente de tensión continua, excito, ¿verdad? Porque está más grande que la alterna. Entonces, tu corriente, ¿qué va a venir? Va a ir de positivo a negativo, va hacia este lado. ¿Qué tienes? Está entrando por el cátodo del diodo Zener, fuente de voltaje. Está entrando por el ánodo del diodo normal, el circuito se cierra. Entonces, tu diodo Zener es de 8. Menos 8 más 10 voltios me sale 2 voltios. Para el siguiente semiciclo, domina tu fuente de tensión alterna. ¿Por qué? Porque ahora ya también está ganando en cuestión de voltaje tu fuente alterna. Entonces, ¿qué tienes? Sale que ahora tu corriente ya también va a venir hacia este lado, para la tensión alterna, que es de positivo a negativo. ¿Qué pasa aquí? Tu diodo está entrando por el cátodo. Como es un diodo normal, se abre. Está entrando por el ánodo del Zener, entonces se cierra. Tu fuente de voltaje en aquí sigue siendo 10. Pero ¿qué ha pasado? Como está abierto, la forma de onda que entre es la misma que va a salir. Es por eso que en aquí yo lo puse BDT. En aquí yo lo puse BDT. Ahora, para tu intervalo desde T2 menor o igual a T menor o igual a 3, vuelve a ganar tu fuente de tensión continua. Entonces, este caso se vuelve a repetir. Como esto está de positivo a negativo, va a venir hacia este lado. Ahí cito. Y como se vuelve a repetir, va a ser igual desde menos 8 a 10, esto va a ser igual a 2 voltios. Ya. Ahora, para tu semiciclo negativo, en aquí vemos que ya no tienes la fuente, ¿verdad? O sea, sí o sí va a ganar tu fuente de tensión alterna. Polarizamos el circuito, va de este positivo hasta negativo. Entonces, tu caso se vuelve a repetir. Entra por el cátodo del Zener, fuente de voltaje, entra por el ánodo del diodo normal, se cierra. Desde menos 8 hasta más 10 es igual a menos 2 voltios. ¿Este análisis aquí me han entendido? Ya, como no dicen, entonces yo creo que sí. Ahora, para graficar, te sale 2, 2, 2 y te sale BDT. Entonces, en aquí, desde 0 hasta T1 va a ser 2. Ahora, en aquí, ¿qué sale? BDT. ¿Y tu BDT qué es igual? A tu voltaje de tu entrada de la señal. Entonces, en aquí, por eso hace ese piquito. Hasta T2. En T2 hasta T3 se vuelve a repetir el caso de 2, entonces tu voltaje vuelve a bajar. En el semiciclo negativo igual te sale 2, entonces en esta parte se mantiene. 2, 2, 2, así hasta que se va repitiendo. Ahí, digamos, de nuevo cuando haga otro ciclo, ahí así. ¿Me han entendido? ¿O no? El B de 0 es igual a B de T, esa parte, por favor. Ya. En aquí, ¿qué vemos? Domina tu fuente de tensión. A ver, chicos, está quedando menos de un minuto antes que... Al ser su voltaje más grande, entonces la corriente va a venir por aquí. ¿Y qué va a pasar? Para mi diodo 1 va a entrar por el cátodo. Como es un diodo normal, se va a llegar a abrir.
para mi diodo de Zener entra por el ánodo. Entonces, en vez de funcionar como una fuente de voltaje, va a funcionar como un circuito cerrado. Y mi fuente se queda nomás. Pero ¿qué es lo que pasa? Como está abierto este diodo de aquí, el voltaje que entre va a ser igual al voltaje que salga. Es por eso que en aquí es igual al VDT y es hacia arribita. Ahora sí se entiende o nada. Sí, sí. Y ya. Eso es lo fundamental. El IGE les va a dar como esto, como estos ejercicios. Tampoco les va a dar tan complicado para que hagan. Ahora, Hasta no. ¿han tenido problemas al resolver su tarea o todo bien? No, les he pasado las ecuaciones, chicos, y ustedes tienen que hacer porque en su examen va a entrar casi lo mismo. Y yo para que les ayude en esa hora tengo clases. Es por eso que tienen que practicar sí o sí. Pues si no, a ver, esperen un ratito, les voy a mostrar si no su ejercicio 3, cómo tendría que haber sido salido. 27. Aquí está. Ya, compartir. Compartir. ¿Se mira, no, la imagen? Sí, no, a ver. ¿Cómo le puedo hacer? Si no, un ratito. Lo voy a descargar de lo que he enviado. Y de ahí vamos a ver. A ver. Ya, ahora sí. Compartir pantalla, fotos. A ver si se mira, ¿no? De su ejercicio tendría que haber salido el IX. De ahí ustedes las incógnitas que los pidan, entonces los dejan demasiado. Aquí, como nadie está hablando nada, entonces, ¿qué es lo que he hecho yo aquí? Mallas. Me he dado mis mallas de sentido de la fuente, de positivo a negativo y de positivo a negativo. Ahí. Ahora, ¿qué tengo? Ahora, aquí, para sus diodos, no va a importar en qué sentido toman, si lo toman como en mi mismo sentido o en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si uno se llega a polarizar, el otro no. Entonces, al final les va a dar este único circuito de aquí. Este circuito de aquí es el único que les va a dar. Ahora, en aquí, ecuaciones de mallas. Aquí, ya. En mi malla 1, ¿qué tengo? 10 más 5 más 2, 17K. Ahora, mis mallas están entrando en sentido contrario. Es decir, que en vez de restarse se va a sumar, más 5K de I2. Después, para mi malla 2, 10 más 5, 15. En aquí, como están entrando en sentido contrario, es decir, no están entrando, digamos, desde, digamos, el mismo sentido, hubiera sido que ambos mallas estén en este sentido, ahí y ahí. Pero para mi caso no está así, sino está de aquí y este lado por este lado, así.
Entonces, en vez de restarse en su ecuación de mallas, ustedes se suman. Bueno, en mi ecuación de mi, ¿ustedes lo pueden hacer del mismo sentido? Sí. ¿Al final les va a salir lo mismo? Sí. Ese es conocimiento de redes 1. Entonces, hacen sus ecuaciones, yo aquí lo he reemplazado, me han salido los siguientes resultados. Y 1 a 3.26 y 2 igual a 9,13 por 10 a la menos 4. Como las mallas están en sentido contrario, en este caso de mí, esto y esto, entonces en vez de restarse se van a llegar a sumar. Y me sale a 4,17,3 miliamperes. Ahora, ¿ustedes cómo pueden darse cuenta de eso? Uno puede ser por que es conocimiento de redes 1, pero yo en mi caso lo he hecho más directo y lo he simulado. Aquí está, en mi celu. A ver, lo voy a descargar igual la imagen y les voy a mostrar. Compartir pantalla. Compartir. Miren, 4,17 miliamperes. Es lo mismo que está en la anterior imagen. Que está aquí, 4,17. Esto por eso, como ya les dije, es conocimientos de redes 1. ¿Se los puedo hacer distintas formas? Sí. Pero al final ustedes tienen que ver cómo lo polarizan o qué fórmulas usan. Eso es todo. Su tarea tampoco no está tan difícil. Y ya les he pasado también cómo sería si le polarizaran a un lado. A mí me salió igual. Sí, está bien. Hay diferentes formas de resolver. No siempre va a ser el diodo de arriba o abajo abierto. La cosa es que al final el resultado de todo sea el mismo. Ahora, por eso, como les digo, les puedo pasar, pero resuelto todo, no. Diferentes formas de polarizar, así ustedes darse sus ecuaciones, eso sí se lo puedo hacer. Y de su tarea, eso sería todo. Ahora, ¿alguna duda más o no respecto al tema? O si no, también les puedo llegar a mostrar un circuito que es con un diodo Zener. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Compartir. Se mira, ¿no? El siguiente circuito que tengo. Sí, Ya. En este caso de mí es un análisis de mallas. Es igual, es otro circuito, pero es igual. Con un diodito Zener, entonces esto va, en mi sentido de mí, yo lo he tomado en sentido hacia este lado, hacia este lado, hacia este lado. Como dije a ustedes, al hacer análisis de redes 1, les va a salir, sí les va a salir, y tienen que ver, fijarse, para mí, en mi malla 1 y 1, mi corriente está entrando por el cátodo, entonces mi circuito se va a abrir. En aquí, este es mi I2. Mi I2 va a ser más grande que mi I3. Es por eso que en aquí mi diodo se cierra. En mi I3, esto va a entrar por mi ánodo, igual del diodo se va a cerrar. Ahora, en mi I4, como hemos dicho que se va a priorizar las mallas que estés tomando en cuenta, entonces esto va a venir por aquí. Esto no va a importar que ya se haya abierto o cerrado, va a importar la circulación. Mi I4 va a entrar por el cátodo del diodo Zener. Entonces en aquí va a ser igual a 10 voltios. No, en aquí no me piden datos en esta parte. Entonces lo que yo he hecho ha sido directo un paralelo de las resistencias. Entonces aquí, ¿qué te va a quedar? Solo te va a quedar malla 1 y malla 2, porque esta parte de aquí la hemos hecho desaparecer, no nos interesa, no nos pide nada. Hago mis respectivas ecuaciones. En aquí ustedes pueden meterlo, digamos, directo a calculadora, o también pueden hacerlo por sistema. En este caso yo lo he hecho por sistemas de ecuaciones. Me sale menos 5,3 mi I2. Como lo que me interesa es sacar mi B0 nada más, entonces con mi I2 es
Es suficiente. ¿Por qué? Porque en mi malla 1, si se dan cuenta, está mi voltaje de Zener. ¿Hay una resistencia más que tengo que sacar su voltaje? No. Entonces solo mi voltaje de salida va a ser igual a la suma del voltaje de Zener más lo que me caiga en esta resistencia. ¿Cómo saco de la resistencia? Solo con I2. No está restándose nada, entonces directo. Mi B0 va a ser igual a mi Bx más mi voltaje del Zener de 10. Mi Bx va a ser igual a la resistencia de 10K por la corriente I2. Hago reemplazo y me sale a 53, menos 53,9. Ahora, ¿qué estoy viendo? Mi corriente está entrando por esta parte, en este caso de aquí. ¿Por qué? Porque no estoy tomando, digamos, todo en un mismo sentido. Uno está yendo por un lado por aquí, y el otro está yendo por el otro lado. Entonces, como en aquí está saliéndome menos, este menos yo ya no le tomo en cuenta, va a ser como un más. En aquí yo más despacito les voy a enviar un ejercicio resuelto, digamos, con diferentes órdenes de las mallas, con una corriente a un lado, con una corriente al otro lado. De ese menos 53 lo sumo más 10, bueno, sería 53,9 más 10 voltios, me va a salir a 63,9 voltios. Por eso esto es solo análisis de redes 1. Ustedes tienen que darse cuenta más que todo cuándo se polariza y cuándo no. Eso sería todo del tema 1. Ahora, ¿tienen dudas o